instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores de este Senado de la República. Me da muchísimo gusto y satisfacción que se encuentren con nosotros el presidente de la mesa directiva del Senado, nuestro amigo Martí Batres, y nuestro amigo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal. Les agradezco a todos por su presencia aquí. Sé que para algunos no es fácil reunirse en esta ciudad los viernes, cuando muchos de ustedes tienen que regresar a sus estados de origen. Así que yo creo que tanto la presencia de nuestro coordinador como de nuestro presidente y de todos ustedes es una muestra de la importancia que se va a dar en esta legislatura al tema de la política exterior de México y a las funciones muy importantes, cruciales diría yo, que tiene el Senado en la formulación y en la aprobación de tal política exterior. Quisiera empezar por cederle la palabra al senador Martí Batres, presidente de nuestra mesa directiva. Muchas gracias. Gracias al senador Héctor Vasconcelos y muchas gracias a los senadores que nos acompañan, a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, a la senadora Josefina Vázquez Mota, al senador Antonio García Conejo y también a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alejandro Armenta, Berta Carabeo, Antonio Cruz, Álvarez Lima y Cristóbal Arias. Muchas gracias y agradezco al presidente de la comisión, Héctor Vasconcelos, a quien además debemos reconocer su trayectoria como diplomático. Héctor Vasconcelos es un diplomático de tiempo completo. Lo es en la vida pública y por su trayectoria, pero en su trato personal además es un diplomático. Hasta en la vida privada es diplomático y gran amigo. Así es de que me da mucho gusto estar aquí. La Comisión de Relaciones Exteriores va a tener un protagonismo especial a lo largo de esta legislatura y del conjunto del Senado, y habrá oportunidad de hacer muchas cosas. De hecho, tenemos temas pendientes. Tenemos 17 temas internacionales pendientes en la agenda que el Senado tendrá que discutir. Entre ellos están acuerdos sobre servicios aéreos entre Estados Unidos, entre los Estados Unidos mexicanos y los Países Bajos. Está el Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, al registro de modelos industriales. Están las reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos. Están las reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques. Está el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de Cuba sobre cooperación, asistencia administrativa mutua e intercambio de información en asuntos aduaneros. Está el acuerdo sobre servicios aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del estado de Kuwait. Está el acuerdo sobre servicios aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del Reino de Arabia Saudita. El acuerdo sobre servicios aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de Qatar. El acuerdo de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de Azerbaiyán. La recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas. La recomendación 194 sobre la lista de enfermedades profesionales. La recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos. La recomendación 198 sobre la relación de trabajo. La recomendación 200 sobre VIH y SIDA. La recomendación 202 sobre los pisos de protección social. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica. Y está el Tratado de Asociación Transpacífico en Nueva Zelanda
del pasado 4 de febrero de 2016. Tenemos entonces 17 instrumentos en la agenda, 17 instrumentos internacionales en cartera que este Senado tendrá que analizar. Para empezar, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República tendrá que analizar minuciosamente. Pero sabemos además que viene en la lista el tratado, como se llame ahora, AMEC, USMAC o como se llame, pero viene el tema del tratado, de la continuación del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá sobre libre comercio. Y ese va a ser un tema fundamental. Se espera que pueda firmarse por el presidente hacia finales de noviembre. Son los plazos que están dados por los tiempos legislativos, o más bien los tiempos presidenciales que tiene Estados Unidos. Y luego viene la discusión en el Senado. Prácticamente a partir de diciembre se dará esta discusión en el Senado y buscaremos hacer un análisis muy minucioso del tratado. Hay muchos temas que abordar ahí, son diversas ramas económicas, industriales, y son diversos temas importantes que van a aparecer relativamente nuevos, como el tema ambiental, el tema cultural, y un tema que nos parece sumamente interesante es el tema laboral. Aún nos falta mucho por conocer, pero ha trascendido en la información que se conoce que del nuevo acuerdo comercial se derivará una agenda laboral interesante. Una parte tiene que ver con el impulso de la negociación colectiva del trabajo, otra parte tiene que ver con la libre sindicalización, otra parte tiene que ver con el tema del salario en el sector automotriz, y otra parte más tiene que ver con las reformas a las legislaciones secundarias. Puede desprenderse de la información que tenemos que para la operativización del tratado hará falta la aprobación de las legislaciones secundarias sobre justicia laboral, sobre contratación y sobre democracia sindical. Entonces, pues seguramente se derivará de manera paralela la discusión de una nueva agenda laboral que podemos situar como una agenda progresiva. Ya lo veremos en su momento, pero podemos decir que se puede aproximar una etapa interesante en la discusión laboral, derivada en parte también por las luchas de los trabajadores mexicanos, pero derivada en parte por la nueva coyuntura internacional. Ahora bien, por otro lado, además, me parece importante que trabajemos sobre la base de los principios que marca el artículo 89 de la Constitución en su fracción 10ª, que son muy importantes. Esos principios marcan una política exterior muy avanzada de México y le han dado prestigio a nuestro país en muchos momentos. Los principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales marcan un perfil avanzado de la política exterior de México que puede tener un nuevo episodio en este sexenio que está por comenzar. El Senado tiene como facultad exclusiva la política exterior respecto a la Cámara de Diputados. Mientras la Cámara de Diputados tiene la aprobación del presupuesto, nosotros tenemos la ratificación de los tratados, así como también la ratificación de los nombramientos del canciller y de los demás funcionarios del área internacional del Estado mexicano y, por supuesto, de la definición de política exterior en su conjunto. Eso le da al Senado una parte muy importante de su personalidad política y legislativa. Por lo tanto, pues eso nos indica que esta es una comisión de mucha relevancia. Quiero entonces felicitar a las senadoras y senadores, saludo también al senador Napoleón Gómez Urrutia, que se ha incorporado, y desearles mucho éxito en su trabajo. Su trabajo será parte central y esencial de las tareas del Senado.
enhorabuena, felicidades para Héctor Vasconcelos. Gracias. Muchas gracias, senador presidente. Enseguida me gustaría invitar al coordinador del grupo parlamentario de Morena, el doctor Ricardo Monreal, a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente de la comisión. Buenos días a todos los integrantes de esta comisión e invitados especiales que asisten a la instalación de esta comisión legislativa. En efecto, creo que esta comisión le otorga la esencia al Senado de la República. La Comisión de Relaciones Exteriores es quizá la comisión que por su vocación y su facultad exclusiva debe de ponerse de relieve en un plano superior. La Comisión de Relaciones Exteriores tiene por propósito definir, diseñar, revisar y autorizar en el primer plano antes del Pleno no solo nombramientos de representantes de México en el exterior, diplomáticos, sino también tratados internacionales, convenciones diplomáticas o acuerdos comerciales con otras naciones. Aquí es el primer momento que se vive y por eso me parece importante agradecer la invitación para la instalación de esta Comisión de Relaciones Exteriores. Tendrá mucho trabajo, bastante trabajo. En lo personal creo que los senadores y senadoras deberíamos rescatar el carácter originario del Senado de la República, es decir, reactivar nuestro activismo en la política internacional y tener presencia en la política internacional, en la comunicación con parlamentos del mundo y en la relación con parlamentos del mundo. Hemos decidido desde el principio del inicio de la legislatura un programa de austeridad, pero es en la reducción de comisiones sin alterar y sin poner en riesgo la presencia en los foros donde es indispensable estar. Por eso esta comisión particularmente tiene que recuperar y recobrar el activismo del Senado en la política internacional. En el 2007, el artículo 76 de la Constitución General de la República sufrió enmiendas, sufrió reformas. Lo recuerdo muy bien porque fue la segunda ocasión que fui senador. Y se incorporó al texto constitucional párrafos que hasta ahora no hemos definido con toda claridad. En el 2007 se incorporó en materia de tratados internacionales expresiones claves que antes de esta reforma aparecía la ratificación de tratados solo sí o no. Ahora no es así. Ahora la Constitución establece en este párrafo que puede el Senado hacer observaciones interpretativas, enmiendas, correcciones, denuncias. Su papel es mucho más amplio como órgano del Estado. En el caso de México, la Cámara de Senadores es exclusiva para este tipo de tratados internacionales. En Estados Unidos no. Es el Congreso. Estados Unidos es el Congreso, son las dos cámaras las que tienen que aprobar. Por eso creemos que en el análisis que estamos iniciando puntual del acuerdo comercial no debemos precipitarnos. Por eso los 2 meses que tenemos para revisión, hace unos momentos estuvo el canciller con el presidente de la mesa directiva en una reunión informal y posteriormente pasó a saludarme a la Junta de Coordinación Política. Previo a su comparecencia
y previo al inicio de análisis que tendremos sobre el acuerdo comercial. Nuestra decisión como grupo parlamentario ha sido de ser minucioso en el análisis, ser cuidadoso en los 32 capítulos y no adelantar vísperas, sino revisarlo con seriedad, con responsabilidad para el bien del país. Creo que es un momento clave el que puede el Senado recuperar su activismo, su protagonismo en la política exterior mexicana. México está en boca de todo el mundo por la transición. Me lo comentaba el canciller, que a donde él ha acudido en Europa, en Asia, en América, en todas partes le preguntan sobre lo que está pasando en México en la transición y que hay un momento muy importante en el mundo sobre México y sobre la alternancia y el nuevo gobierno que iniciará el 1 de diciembre. Tenemos que acompañar la política internacional del titular del Ejecutivo Federal, del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pero también tenemos que actuar con responsabilidad frente a las facultades intrínsecas, implícitas que la Constitución nos concede. Es un trabajo enorme el que a Héctor Vasconcelos y a esta comisión les toca desarrollar, pero están en buenas manos. Hay talento, hay capacidad y hay experiencia. Creo que esta es de las comisiones, sin menoscabo de otras, que tiene reunidos en sus sillas a gente con extraordinaria experiencia, empezando por su presidente. Entonces, enhorabuena, que vaya todo bien y que vaya todo con éxito. Gracias, presidente, y me alegra acompañar al presidente de la mesa directiva, que hayamos compartido y coincidido en esta reunión de instalación. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, presidente. Agradezco muy sinceramente y creo hablar en nombre de todos los integrantes de la comisión al senador Batres y al senador Monreal por su presencia con nosotros. Reitero que tomamos esto como una muestra de la importancia que en esta legislatura se le dará a la política exterior de México. Si les parece, podemos proceder con el orden del día, no sin antes también agradecer la presencia del presidente de la Comisión de Gobernación, el senador Arias, que nos hizo favor de asistir a esta sesión. Muchas gracias. Entonces, si no hay inconveniente, yo le pediría a la secretaria de la comisión que nos hiciera, a la senadora Reynoso Sánchez, que nos hiciera favor de continuar con el orden del día. Con gusto, presidente. Doy lectura a la asistencia, a la lista de asistencia. Senador Héctor Vasconcelos. Presente. Aquí anda. Servidora Por si no Alejandra se Reynoso. Senadora Nancy de la Sierra Aramburu. Senador José Antonio Cruz Álvarez. Presente. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Senadora Marta Lucía Michel Camarena. Senadora Ifigenia Martínez Hernández. Senadora Bertalicia Carabeo Camarena. Senador Alejandro Armentamier. Presente. Senadora Josefina Vázquez Mota. Presente. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Senadora Claudia Ruiz Massieu. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel. Senador Antonio García Conejo. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes. Estamos presentes 8 miembros de la comisión, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, senadora. El proyecto de orden del día de esta sesión ha sido distribuido
con oportunidad por la Secretaría Técnica de esta comisión, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. Solicitaría yo enseguida a la senadora Sierra Aramburu consulte a los integrantes si se aprueba el proyecto de orden del día. Con gusto, presidente. Consulto a los integrantes si se aprueba el proyecto de orden del día. Quien esté por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Sí se aprueba, señor presidente. Muchas gracias. Como siguiente punto del orden del día, quisiera solicitar a la senadora secretaria de lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones ordinarias de la 54ª y 55ª legislaturas. Doy lectura. Primero, las comisiones ordinarias serán las que establece el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la denominación de dichas comisiones será la establecida en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en los casos en que se apliquen modificaciones a partir del presente acuerdo. Tercero, se integran las comisiones ordinarias del Senado de la República correspondientes a la 64ª legislatura con las juntas directivas que en cada caso se indican para quedar conformadas de la siguiente manera. Cuarto, los integrantes de las comisiones ordinarias del Senado de la República correspondientes a la 64ª legislatura, que en cada caso se indican, estarán integradas según lo establecido en el anexo 1 del presente acuerdo. Quinto, para promover la pluralidad y la participación de todos los grupos parlamentarios y del legislador sin grupo parlamentario, se designan espacios legislativos en las comisiones ordinarias para el senador sin grupo parlamentario. Sexto, previo acuerdo de los coordinadores parlamentarios, el presente acuerdo podrá sufrir modificaciones. Transitorio único, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Salón de Sesiones del Senado de la República, el 25 de septiembre de 2018. Para la Comisión de Relaciones Exteriores, la Junta Directiva. Presidencia, senador Héctor Vasconcelos, de Morena. Secretaría, su servidora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional. Secretaría, senadora Nancy de la Sierra Aramburu, del PT. Integrantes. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, de Morena. Senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena. Senadora Marta Lucía Micher Camarena, de Morena. Senadora Ifigenia Marta Martínez y Hernández, de Morena. Senadora Berta Alicia Carabeo Camarena, de Morena. Senador Alejandro Armenta Mier, de Morena. Senadora Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional. Senadora Índira de Jesús Rosales San Román, del Partido Acción Nacional. Senadora Claudia Ruiz Macio Salinas, del PRI. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del PRI. Y senador Antonio García Conejo, del PRD. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, senadora secretaria. Pido a los presentes ponerse de pie para dar lectura a la declaratoria de instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores. Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hecho del conocimiento del Pleno de esta honorable Cámara de Senadores el 25 de septiembre de 2018, referente a la integración de comisiones ordinarias para el desarrollo de los trabajos de las legislaturas 54 y 55 del Honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Relaciones Exteriores se declara formalmente instalada, siendo las 11:35 en la Ciudad de México. Muchas gracias.
Colegas senadoras y senadores, yo quisiera en esta ocasión solamente hacer algunos breves comentarios respecto a cómo yo veo el desarrollo de las tareas de esta comisión en los meses y años por venir. Ya muy próximamente, en nuestras reuniones ordinarias, abordaremos temas específicos de la agenda que tenemos frente a nosotros. Pero hoy quisiera simplemente hacer reflexiones de orden general. En primer término, creo que tenemos todos los integrantes de esta comisión, al menos creo que es una intención compartida con muchos otros senadores y senadoras, y esto es la intención de restablecer el papel del Senado en la supervisión de la política exterior, llevando este papel hasta sus últimas consecuencias. Porque en ocasiones, en otros escenarios políticos, me parece a mí que ha quedado un tanto desdibujado el papel del Senado. Hemos tenido cierta tendencia a que sea solamente el Poder Ejecutivo quien formule y ejecute la política exterior, y en algunos momentos, pues que yo calificaría de tristes del pasado, el papel del Senado era solamente uno de acompañamiento y de ratificación, a veces casi a ciegas, de lo que hacía el Poder Ejecutivo. Ahora queremos, como ya se ha dicho aquí esta mañana, darle toda la importancia que la Constitución, de hecho, confiere al Senado de la República para contribuir también a la formulación de la política. Desde luego, para cuidar los nombramientos que proponga el Poder Ejecutivo, que son un elemento crucial de la diplomacia mexicana. Si no tenemos los representantes idóneos, es muy difícil desplegar una política adecuada a los intereses de México. También queremos recuperar temas y principios. Ya el senador Batres acaba de hacer un listado de cuestiones que tenemos pendiente y que yo creo que vamos en los próximos días a abordar, junto con otras cuestiones que son novedosos. Desde luego tenemos en lo inmediato el tratamiento, el abordaje del nuevo tratado renegociado con los Estados Unidos y Canadá, independientemente de cuál acabe por ser su nombre. Creo que esto todavía, pues hay la versión en inglés, la versión en español. No creo, aunque debe haber también la versión en quebecois, ¿verdad? Pero eso es una tarea importantísima que tenemos por delante. Se trata de un documento, como ya todos ustedes saben, de 530 páginas, pero si a eso agregamos los anexos, estamos hablando de alrededor de 6,000 páginas. Y todos sabemos que es en la letra chiquita donde hay que poner más cuidado, porque ahí suelen filtrarse cosas que a la postre, ya cuando los tratados entran en vigor, causan muchos problemas. Eso es algo que además obedece a un calendario político y a un calendario legislativo. Tenemos que aprobar este tratado, en el caso de que lo aprobemos, de que lo ratifiquemos, en los tiempos de la legislatura mexicana. Los Estados Unidos tendrán que hacer lo propio y el Parlamento canadiense también. Ahora, ya se mencionaron aquí también los principios históricos de la diplomacia mexicana que sí queremos recuperar, porque al menos yo en lo personal no pienso que hayan caducado, que sean curiosidades históricas. Yo creo que son principios enraizados en la historia misma del país y que siguen siendo efectivos para llevar a cabo, para que fructifiquen los intereses nacionales en el contexto internacional. Quisiera también compartirles una reflexión.
Yo creo que el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, va a estar centrado durante los próximos años, naturalmente, en atender los graves problemas internos del país, ¿verdad? Creo que esa va a ser la prioridad del Poder Ejecutivo, en particular en cumplir las promesas que se hicieron durante la campaña presidencial y muchos años antes. Entonces, eso vuelve más importante el papel del Senado en relación con la política exterior, porque nosotros tenemos que seguir insistiendo ante el Ejecutivo y ante la opinión pública en general en que el mundo exterior también existe y en que México tiene que defender sus intereses también en el concierto de las naciones, en los organismos multilaterales y participando en el debate sobre los grandes temas de nuestro tiempo. El debate sobre las migraciones no es puramente algo que atañe a México, a Centroamérica y a los Estados Unidos. Es un fenómeno mundial que además se previó al menos desde mediados del siglo XX. Hace muchas décadas que sabíamos que las grandes migraciones del sur hacia el norte iban a ser un tema central en el siglo XXI. Entonces yo creo que México tiene que participar en este debate global, así como en el del cambio climático, el calentamiento del planeta, en estas cuestiones que interesan, me atrevería a decir, a la especie humana como tal. México tiene que estar presente y en esos ámbitos yo creo que el Senado puede ser muy importante para que, atendiendo prioritariamente las cuestiones internas, no descuidemos tampoco lo externo. Esos serían algunos comentarios iniciales antes de invitarlos a ustedes a tomar la palabra a quienes lo deseen. Justamente yo quisiera pedir a la senadora secretaria que consulte si algún integrante de la comisión desea hacer uso de la palabra en relación al inicio de los trabajos de esta comisión. Muchas gracias. Con gusto, presidente. Consulto a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores si quieren hacer uso de la voz. Presidente, están ya pendientes los compañeros para hablar. Muchas gracias y buenos días, compañeras, compañeros senadores, distinguidos invitados y medios de comunicación. Compañero presidente de esta honorable Cámara de Senadores, compañero presidente de esta Comisión de Relaciones Exteriores, yo creo que es muy importante el papel que el Senado de la República debe jugar en la política exterior de México, como ya ustedes lo han señalado. Y creo que es muy importante que, además de todos los principios que debemos de recuperar y reiterar que tradicionalmente han sido parte de la estrategia y de la política exterior de México, de la diplomacia mexicana, hay dos temas, uno de carácter general y otro más particular, que creo que en esta comisión y en esta Cámara de Senadores debemos de retomar. Por las circunstancias que estamos viviendo en el país, por el desarrollo de los acontecimientos de estos últimos 20 o 30 años, hay algo que creo que nos debe de preocupar, llamar la atención y que creo y estoy convencido que podemos ayudar muchísimo en la Comisión y en la Cámara de Senadores para cambiar, que es la imagen, el deterioro de la imagen de México en el exterior. A lo mejor en la vida diaria y cotidiana no nos damos cuenta, pero aquellos que hemos tenido que vivir forzadamente o voluntariamente fuera del país, nos damos cuenta que México, y lo digo con casos específicos de muchos dirigentes políticos, sindicales, diplomáticos, que están preocupados con la imagen que México tiene en el exterior, por las razones y los temas de inseguridad, de corrupción, de casos de desigualdad, de toda una serie de circunstancias en las que incluso, como se dice en España, han convertido a México en nota de sucesos, que es nota de asuntos rojos. Entonces, yo creo que esto es algo que nos presenta un reto
tenemos que cambiar la imagen de México en el exterior, recuperar la posición que México tradicionalmente había tenido en materia de política exterior, en materia de participación en Latinoamérica y en todos los grupos donde México tenía un respeto y una imagen que se ha deteriorado en estos años. Entonces, ese es un reto que tenemos de manera general, no solo que depende de la Comisión de Relaciones Exteriores o de la Cámara de Senadores, sino que va de la mano con toda la política nacional y con todos los resultados y logros que se obtengan. Pero verdaderamente la imagen está muy deteriorada. A lo mejor los que han viajado se dan cuenta o no. México es un gran país, es un país rico en recursos naturales, con una gran población, con una capacidad y una imaginación creativa fundamental de todos, muy importante, trascendente, pero tenemos que recuperarla y creo que esto va a ser lo que vuelva a colocar a México como uno de los grandes líderes en Latinoamérica y uno de los países que merecen un gran respeto en el exterior. Y a nivel particular, el segundo punto que quiero tocar es, y tendrá que ver y lo veremos en el seno de esta comisión, pues obviamente todo el tema de la política laboral y de los nuevos instrumentos que tenemos que coordinar, como ya lo mencionaba el compañero presidente de esta honorable Cámara de Senadores, Martín Batres. La política laboral en México tiene que cambiar. La política laboral en México no puede seguir con este deterioro del poder adquisitivo, de los salarios, de las prestaciones, el abandono de las condiciones de trabajo, de inseguridad en los centros de producción, de insalubridad, de salud, que tenemos que recuperar de nuevo y cambiarlas y ponerlas en congruencia con todo el esquema de política general. Creo que hay una enorme expectativa en el país y una gran esperanza de que la situación económica y de bienestar no solo de la clase trabajadora, de la población en general, cambie, que venga y en un relativamente, a lo mejor en algunos casos, en un periodo corto, que se sienta que hay un giro y un cambio en la política laboral de este país. Y creo que ese es un tema que tendrá que ser coordinado con la Comisión también de Trabajo y Previsión Social, la Comisión de Economía y de muchas otras que se coordinan en estos temas. Porque al final la recuperación del bienestar, la eliminación de la desigualdad y de la pobreza en México, pues va de la mano con toda una estrategia de política económica. Y ahí tenemos que trabajar conjuntamente todos. Hay una gran expectativa y esperanza en la gente para este cambio y tenemos que comenzar a dar resultados pronto. Estoy seguro que hay un esquema y una planeación que se está haciendo en estos momentos para que una vez que el nuevo gobierno, la nueva administración tome las riendas de este gobierno, la dirección de este país, comiencen a cambiar y a verse resultados positivos. Tenemos que comenzar a trabajar intensivamente en esto, no solo por el cumplimiento de este capítulo, que habrá que revisar también, y ese es también otro de los compromisos de estas comisiones de trabajo, de relaciones de economía, de que haya cierta obligatoriedad. No vas a poner el capítulo de derechos laborales y derechos ambientales dentro de este nuevo acuerdo comercial, sino que haya cierta obligatoriedad, porque si queda a nivel de recomendaciones, se van a perder los esfuerzos, o puede ser que se cumplan o no. Yo creo que tenemos que trabajar, diseñar esta estrategia, coordinarla con las políticas generales del gobierno federal y avanzar todos juntos en la solución de los grandes problemas sociales, económicos y políticos del país. Creo que tenemos todo para hacerlo, una gran experiencia. Yo me siento muy contento de participar en esta comisión y trataré de aportar lo que esté a mi alcance y contribuir con las mejores ideas y experiencias y contactos y experiencias en el exterior que me ha tocado vivir con muchas organizaciones, dirigentes políticos, sindicales y de todo tipo, con los que he tenido la oportunidad de convivir y que han enriquecido la visión de lo que debemos de hacer para ayudar a que México cambie de raíz y de fondo, y espero que juntos, todos, trabajando en equipo, lo vamos a lograr. Gracias, señor presidente. Gracias. Yo quisiera invitar a la senadora Vázquez Mota, quien se ha apuntado para participar, a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, senador presidente. Primero quiero felicitarlo por esta presidencia y por esta trayectoria, de la cual yo estoy segura todos los miembros de esta comisión y muchos más nos sentimos orgullosos y muy bien representados. Presidente, gracias por estar también en la instalación de esta comisión. Saludo con afecto y respeto a mis compañeras y compañeros senadores y quiero destacar solo dos aspectos
sabiendo que son muchos los que tenemos por delante. Reconociendo el peso y la importancia de esta comisión y los temas que se han abordado, también quiero insistir en que buena parte de nuestro trabajo tenga en el centro de nuestras decisiones a la comunidad mexicana que reside en el exterior. Es otro México que sigue siendo nuestro. Es un México que por diversas razones, muchas de ellas de orden económico, por carencias, no tuvieron otra alternativa. Pero es un México que siempre ha estado aquí, que siempre nos ha acompañado, que siempre ha sido solidario. Ese México al que le debemos buena parte de nuestra gobernabilidad. Ese México que sostiene a miles de familias cada día en nuestro país o que colabora de manera muy importante. Ese México que produce con talento y que aporta no solamente en el orden económico en otros países y no solamente en los Estados Unidos, aunque ahí lo hace de una manera mucho más decisiva, sino lo hace en todos los ámbitos, en la cultura, en la salud, en la agricultura. No hay un solo ámbito donde nuestra comunidad esté presente que no se transforme para tener mayor prosperidad y también para enriquecer cada espacio que ocupa esta comunidad. Hago este llamado porque me parece muy importante que en todos los acuerdos de nuestro país, en donde se abordan tantos temas, no perdamos de vista que ahí están los nuestros y que a diferencia de otras migraciones de otros países, nuestros mexicanos en el exterior, y lo sabemos todos, han decidido no irse nunca de México. Siempre permanecer una parte de ellos aquí. Creo que les debemos mucho, que nos han dado mucho más de ellos a nosotros, de lo que nosotros hemos podido brindar de muchas maneras a una comunidad realmente extraordinaria, llena de talento y de generosidad. Y lo otro es convocar que en cada decisión de nuestra comisión abonemos a la certeza jurídica, a una cultura de legalidad y de Estado de Derecho, porque esa es una premisa fundamental de cualquier país del mundo y lo sabemos más allá de nuestras concepciones ideológicas, de nuestras convicciones, de nuestras trayectorias, que solo en una cultura de legalidad, que solamente en la vivencia cotidiana del Estado de Derecho y también en la fortaleza institucional se logra la prosperidad no solo para pocos, sino para la gran mayoría, que ese es el propósito que aquí nos tiene también. Entonces, presidente, nuevamente felicitar a usted, agradecer al presidente de nuestra mesa directiva e insistir en que ese México que no está aquí porque nos dividen algunas fronteras o mares de por medio, sí está aquí, es parte de nosotros y debe estar en el corazón de nuestras decisiones. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Justamente en el mismo sentido, yo siempre digo que México termina donde está el último migrante mexicano. Enseguida le doy la palabra a la senadora Nancy de la Sierra. Gracias, muchas gracias. Senador Héctor Vasconcelos, presidente de esta comisión, por supuesto al presidente de la mesa, un saludo y gracias por acompañarnos en la instalación y saludo a mis compañeras y compañeros integrantes de esta comisión porque es un honor para mí ser secretaria de la misma y creo que en esta labor no solo será relevante, sino que también será un punto de referencia para la política internacional de nuestro país. Como ustedes saben, la política exterior es la política interior. Una de ellas no puede estar desvinculada de la otra. En esta comisión seguramente se velará porque exista concordancia, congruencia, que en estas últimas teniendo siempre presente el proyecto de nación que está por iniciar y en este sentido la facultad constitucional que se nos otorga en esta Cámara en materia de política exterior será sin lugar a dudas conducida perfectamente por el senador Vasconcelos y tendrá siempre a nosotros como aliados y por supuesto de la mano del Ejecutivo Federal. Aprobar estos tratados que beneficien a los mexicanos, no solo suscribiendo los que resultan algunos seguramente perjudiciales, tendremos que estar analizando detalladamente cada uno de ellos. Como senadora también quiero comprometerme a presentar y promover reformas de ley que puedan aportar a la política exterior del gobierno mexicano, pero también
seré gran promotora de México y de las aportaciones que tengan mis compañeras y compañeros senadores. Asimismo, y en cumplimiento con nuestra facultad constitucional del Senado de la República, ratificaremos los nombramientos de embajadores, de cónsules que proponga el Ejecutivo Federal y garantizaremos que se hagan de manera responsable, sobreponiendo a los más calificados y dejando atrás nombramientos por cuestiones meramente políticas. Tendremos también una intensa labor legislativa en materia que tenga que ver con esta comisión, teniendo un firme compromiso con la soberanía nacional, con el bienestar de las y los mexicanos, y esto de verdad apegado a los principios de la política exterior de México. Buscaremos una acción internacional proactiva, por supuesto sin perder una postura mesurada y seria, y tengan en consideración que trabajaremos en coordinación con las cancillerías y los representantes de México mediante un diálogo permanente. La comunicación será fundamental. Tendremos que respetar en todo momento la división de poderes que impera en nuestro país y mantendremos nuestro compromiso con la comunidad de mexicanos en el exterior, de manera prioritaria con los indocumentados, como ya se ha expresado en esta mesa, y me encanta que todos coincidamos en temas que nos preocupan. Lo anterior tiene por objeto conocer las necesidades, velar por sus intereses y protección de los connacionales en cualquier circunstancia, por supuesto atendiendo a la posición actual de México en cuanto al fenómeno migratorio, como país receptor y de tránsito también de migrantes. No solo exigiremos respeto a los nuestros, sino que también garantizaremos el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes que pasan por territorio mexicano, con especial atención en la frontera sur. Las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y convenios deben ser un elemento presente en toda formulación de la política exterior mexicana. Protección irrestricta, que en la suscripción de dichos instrumentos se refleja en las normas de nuestro país. Un tema prioritario, ya se ha mencionado, es la revisión profunda del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Cabe recordar que se buscará una relación de respeto y beneficio mutuo con el gobierno de los Estados Unidos y Canadá, buscando el beneficio mutuo, y no seremos subordinados de sus intereses, y esto quiero ponerlo recalcado y con letras grandes. En los últimos años, la administración pasada o actual se ha concentrado mucho en las relaciones con Estados Unidos. Las relaciones con esta nación, también hay que reiterarlo, para México son indispensables, pero no podemos continuar enfocados solo en Estados Unidos. Es necesario voltear nuestros ojos a América Latina y el Caribe para recuperar estos lazos históricos que ha habido a lo largo de la historia como buena vecindad que durante muchos años hemos mantenido, y de igual forma buscar relaciones de diversificación con nuestros aliados de Asia, África y Oceanía. En estos momentos de nuevos aliados tenemos que ser insistentes, tenemos que hacer visible a México, pero sobre todo tenemos que recuperar su posición como aliado de los países hermanos. Muchas gracias por dejarme el uso de la voz, presidente. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Doy la palabra a la senadora Reynoso, por favor. Gracias, senador presidente, y me da mucho gusto saludar al presidente de la mesa directiva, senador Martí Batres, por supuesto, amiga, la senadora Josefina Vázquez Mota, miembro de la Junta de Coordinación Política, y compartir que sin duda hay grandes coincidencias en los mensajes que hoy se han expresado. Y creo que tenemos que tener presente en el centro de la política exterior el impacto que tiene la política exterior en la política local, el impacto que tienen nuestras decisiones en determinado momento en la economía de cada municipio, de cada estado, y sin duda en la economía del país y en la reacción que pueda surgir. Estoy de acuerdo en que hay que recuperar esa diplomacia parlamentaria más proactiva y menos reactiva, en que se tiene que construir y fortalecer la posición de México en el mundo desde el Parlamento, porque al menos en el estudio que se realiza el año pasado del Instituto, el Real Instituto Elcano, el lugar de México en los últimos 6 años, pues realmente no logró mejorar.
y me parece que es importante la función que hagamos desde la Cámara de Senadores en nuestra responsabilidad para poder colocarnos no solamente ahorita que no está entre los primeros lugares, sino que tenemos que recuperar la posición de México en el mundo. El tema que ahora nos trae en cuanto a la revisión del acuerdo con Estados Unidos será fundamental, y que yo quiero además añadir dentro de los capítulos que ya se han mencionado, del ambiental, el laboral, en el que también creo que tenemos que poner énfasis, que es en el capítulo anticorrupción. Para poder combatir la corrupción no es suficiente con las decisiones que tomemos al interior de México, si no hay cooperación, diálogo y colaboración también con los países vecinos y con el resto del mundo, que además ha sido una de las agendas que se han impulsado ya desde hace varios años en la participación de México en MICTA, del Parlamento, que ha sido una de las agendas centrales en este grupo de trabajo. Y que también hay que considerar la participación del Parlamento, y que me da mucho gusto escuchar el poder reactivar esta vida y esta presencia del Parlamento mexicano en el concierto internacional. Durante las 62 y 63 legislaturas, México presidió 8 asambleas parlamentarias internacionales y regionales, en la que se encuentra la Organización Global de Legisladores por un Medio Ambiente Equilibrado, la reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, la Alianza del Pacífico, el Consejo Parlamentario Regional sobre las Migraciones, y aquí hago un énfasis especial, pues México ha tenido un papel fundamental en la dirección y coordinación del Pacto Global por la Migración Ordenada y Refugio, y que estará todavía, digamos, nos corresponderá poder tener la conclusión y acompañar este gran pacto. Sin duda, esta legislatura tenemos una gran responsabilidad. Yo lo he manifestado en otras ocasiones, pareciera que la política exterior es responsabilidad de una persona, y que aquí el papel que desarrollemos y que desempeñemos desde esta comisión será fundamental, asumiendo lo que la ley nos mandata, pero además impulsando, y aquí el exhorto y la invitación a todos mis compañeras y compañeros de esta comisión, para que podamos crear el Consejo Mexicano de Política Exterior, para que podamos escuchar a los ciudadanos de las diferentes regiones, a los expertos de la academia, y por supuesto también muy importante el acompañar desde esta comisión al Servicio Exterior Mexicano, al que yo no soy la experta, ¿verdad, senador? Que usted conocerá mucho mejor que yo, pero que hay una preocupación real de nuestro Servicio Exterior Mexicano por varias razones, porque por un lado se tiene que fortalecer su liderazgo, su responsabilidad en cada una de nuestras representaciones en instalaciones dignas, pero también lo que es importante y que se han manifestado en los últimos días, la preocupación que existe con la ley de salarios mínimos, porque sin duda tendrá una afectación mayúscula para nuestro Servicio Exterior Mexicano. Y creo que hay que acompañar en esta preocupación y buscar las alternativas de solución para nuestros mexicanos que nos representan en el mundo. Así es de que yo estoy muy contenta de pertenecer a esta comisión, es un honor, y por supuesto con toda la disposición de que podamos construir y fortalecer esta política exterior y la presencia de México en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida doy la palabra al senador Alejandro Armenta. Yo me voy a perdón, Alejandro, me voy a retirar porque ya tengo una reunión a las 12. Sí, no, mil gracias. Lo puedes hacer. Sí, yo sé. Hora tras hora. Nos vemos. Gracias. Con permiso. Gracias. Por favor, si quieres me siento y entonces córrete. Gracias. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros senadores, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. La participación del senador Martín, el comentario que hizo el señor presidente de la Junta de Coordinación,
las expresiones con el sentido de expertise que ha comentado nuestro presidente, don Héctor, son muestras claras de la importancia que tiene esta comisión. Yo solo me quiero referir a dos aspectos que son centrales y que motivaron y que considero en lo personal son temas que tenemos que poner en la agenda de las relaciones internacionales y que a mí en lo personal me motivaron a poder ser miembro de esta comisión, cosa que celebro y agradezco por la calidad de sus miembros. Una de ellas es el sentido de la convencionalidad jurídica a la que México estaba obligado a partir del 2011. Es un tema del que poco se habla, pero que para nuestro país va a tener implicaciones jurídicas trascendentes. Ya la Corte Penal Internacional está abordando temas que aún no se han hecho del conocimiento público, pero que podrían seguir siendo un significado delicado para la imagen internacional de nuestro país, que en los últimos años ha sido deteriorada. Para referirme a ello, debo leer los dos renglones a los que hace mención el artículo 21 de nuestra Constitución con respecto a este hecho. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esta gran reforma, que tiene implicaciones en la reforma del 2011 en materia penal, nuestro sistema penal, ya tiene materia para su análisis. Y indudablemente que esta comisión tiene que abordar las consecuencias de no cumplir las disposiciones que ya son cosa juzgada o que ya están en materia de la Corte Internacional y desde luego de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, por un lado, el entender que el país sea alineado jurídicamente a estos organismos jurídicos internacionales y que para la administración de la justicia, para el Poder Judicial, es un tema fundamental. Para los abogados, el término de inapelable, a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia con esta disposición tiene ya otra interpretación en el orden jurídico que nosotros debemos de entender y compartir con el Poder Judicial en primera instancia. Y el segundo tema, el primero que tiene que ver con los derechos humanos, el segundo tema que pude rescatar en la campaña en Puebla fue el que los senadores, los legisladores que defendemos derechos humanos de los niños, de las mujeres, de los trabajadores, de los diferentes segmentos sociales que viven en pobreza, en marginación, en vulnerabilidad, también es necesario que este Senado legisle en materia de derechos del planeta. Los derechos del planeta, como comentó el maestro, el doctor don Héctor, tiene que ver con la especie humana, pero no solo con la especie humana, con la vida del planeta. Por eso es tan importante abordar y defender en el Senado los derechos humanos como defender los derechos del planeta. Y en esa lógica creo que tenemos una gran tarea, un gran reto, un reto enorme en esta comisión. Por ello celebro poder compartirla y felicitar a sus miembros y felicitar a don Héctor, de quien estoy seguro recibiré cátedra en materia de relaciones exteriores. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, senador. Enseguida, perdón, ¿desea usted decir algo? O toma, si quiere usted lo apunto, porque está ahora en la lista la senadora Carabeo. Si quieren pasamos a darle la palabra y luego...
Gracias. Bueno, yo no quiero dejar pasar este momento tan importante y que quiero decirles que me siento muy bien de ser integrante de esta comisión, porque pienso que el trabajo que deba realizarse será de gran trascendencia en los tiempos actuales que vive nuestro país. Saludo con mucho gusto a mis compañeros senadores, a mis compañeras senadoras aquí presentes, a los medios de comunicación, al personal del Senado de la República que hace posible este evento y, por supuesto, al pueblo de México que hoy está pendiente de la instalación de esta comisión, misma que es vital para discutir el papel que deseamos tener ante la comunidad internacional. Asimismo, saludo de manera especial al presidente de esta comisión, el senador Héctor Vasconcelos, distinguido miembro, amigo y compañero de esta soberanía, quien asume esta encomienda con conocimiento de causa y con el compromiso histórico que nos toca asumir a todas y todos. Es una responsabilidad mayúscula la que nos espera y aún mayor al tenor del contexto geopolítico en el que nos encontramos en virtud de la reconfiguración de uno de los tratados más importantes para la vida de nuestra nación, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, obviamente sin soslayar otros acuerdos internacionales que ya fueron mencionados por algunos de la comisión. Por último, quiero poner sobre la mesa que desde esta soberanía estaremos protegiendo la dignidad de nuestro pueblo y esa será la premisa de nuestro actuar como legisladores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Enseguida doy la palabra al senador García Conejo, por favor. Muchas gracias, presidente. Qué gusto estar esta hermosa mañana, mediodía, reunidos aquí con mis compañeras y compañeros, senadoras, senadores. Pues solamente manifestar que me siento muy contento de formar parte de esta comisión. No soy experto en el tema, vamos a aprender mucho de usted tiene mucha experiencia. Felicitarlo, felicitar a mis compañeras y compañeros por hoy encontrarnos aquí pues asumiendo esta gran responsabilidad, porque es una gran responsabilidad. Y solamente hoy pues no vamos a hablar de todos los temas, sé que traemos mucha energía y ganas de expresar todo, ya será en lo sucesivo tratar temas específicos, pero sí destacar que yo viví en carne propia prácticamente la tensión de nuestras oficinas consulares en el exterior. Es muy triste, es muy lamentable que nuestros connacionales con mucha frecuencia se quejan del trato del personal y de quienes representan a nuestro querido México en el exterior. Eso tiene que cambiar, por eso nos esperan grandes retos, nos espera mucho trabajo y yo destaco esto porque he tenido la oportunidad de tener contacto con clubes de paisanos, principalmente en el país del norte vecino, y ha sido una de las recomendaciones y peticiones. Debe de cambiar el trato de las autoridades consulares con nuestros connacionales. Un buen dicho dice que el buen juez por la casa empieza. Entonces, bueno, hay muchos temas que vamos a tratar en esta comisión: medio ambiente, derechos humanos, lo que comentaba mi compañero senador, que son temas que estamos vinculados con todo el mundo y que es necesario entre todos participar, poner todo nuestro empeño. Entonces viene mucho trabajo. Yo solamente decir que me siento muy contento de formar parte de esta comisión. Yo estoy seguro que vamos a dar buenos resultados, porque hay talento, hay experiencia y eso es una gran ventaja. Muchísimas gracias, presidente, y a mis compañeras senadoras y senadores. Muchas gracias, senador, y reitero mi agradecimiento a todos los senadores que han tomado la palabra y que están presentes esta mañana. Como siguiente punto del orden del día,
Yo solicito a la senadora secretaria consulte a los integrantes de la comisión si hay algún asunto general que se quisiera abordar ahora. Consulto a los integrantes de esta comisión si hay algún asunto general que se quisiera abordar. No lo hay, señor presidente. Gracias. Quisiera informarles que en los próximos días la Secretaría Técnica les enviará la convocatoria para la primera reunión ordinaria de trabajo, en la cual se les expondrá el plan de trabajo y los asuntos pendientes turnados por la mesa directiva. No habiendo más asuntos, informa a los integrantes que la Secretaría Técnica remitirá a la mesa directiva la notificación de esta instalación. Agradezco a todos su presencia y a todas, desde luego, y siendo las 12 horas con 15 minutos, se da por concluida la reunión de instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.